Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en un tema apasionante y crucial en el mundo de las inversiones, las burbujas financieras. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de momentos en los que la euforia, la especulación y la confianza excesiva han llevado a la formación y posterior colapso de burbujas financieras, dejando lecciones valiosas para los inversores y la sociedad en general. En este video, exploraremos a fondo el concepto de una burbuja financiera, desglosando sus características clave y el peligro que representan para los mercados y la economía en su conjunto. Nos sumergiremos en la fascinante historia de la primera burbuja financiera documentada, la tulipomanía en los Países Bajos del siglo XVII. Descubriremos cómo la fiebre por los tulipanes llevó a un auge vertiginoso y, finalmente, al colapso catastrófico del mercado. Pero no nos detendremos ahí. Analizaremos otras burbujas financieras históricas, desde la manía de los mares del sur en el siglo XVIII hasta la fiebre de las .com en la década de 1990. Aprenderemos cómo los patrones y comportamientos repetitivos se han manifestado en diferentes momentos de la historia, recordándonos la importancia de la prudencia y la comprensión de los riesgos en el mundo de las inversiones. Finalmente, abordaremos una cuestión candente en la actualidad: ¿es Bitcoin una burbuja financiera? Exploraremos los argumentos a favor y en contra, analizando los elementos clave que distinguen a Bitcoin de las burbujas históricas y evaluando su potencial como activo de inversión sostenible. Prepárense para un viaje a través del tiempo y la psicología de los mercados financieros mientras desentrañamos el misterio de las burbujas financieras y examinamos su relevancia en nuestro mundo actual. Sin embargo, recuerda que todo lo que verás en el video tiene un carácter informativo y educativo, no es una sugerencia de compra o venta de activos financieros, ya que cada uno de ustedes debe realizar su propia investigación, evaluar su situación económica y perfil de riesgo. ¿Qué es una burbuja financiera? Una burbuja financiera es un fenómeno que ocurre en los mercados cuando el precio de un activo, como acciones, bienes raíces o criptomonedas, se infla de manera desproporcionada en relación con su valor intrínseco. Esto crea una situación en la que los inversores compran esos activos sobrevalorados, ya que son impulsados por la creencia de que los precios seguirán aumentando indefinidamente. Las burbujas financieras generalmente se desarrollan en varias etapas. Fase oculta. En esta etapa, los inversores empiezan a notar que ciertos activos están generando retornos significativos y comienzan a invertir en masa. Los precios aumentan rápidamente debido a la alta demanda. Es aquí, durante el inicio de la burbuja financiera, donde se puede decir que entra el dinero inteligente al mercado. Fase de auge o conciencia. En esta etapa, la subida de precios se acelera, y más inversores se sienten atraídos por los altos rendimientos. Las noticias positivas sobre el activo en cuestión son frecuentes, lo que atrae aún más inversionistas. Fase de exuberancia irracional o manía. Aquí es donde la burbuja alcanza su punto máximo. Los inversores empiezan a ignorar las valoraciones tradicionales y se centran en las ganancias pasadas. La confianza en que los precios seguirán subiendo se vuelve irracional. Es el punto más peligroso para invertir, ya que el colapso puede ocurrir en cualquier instante. Fase de colapso. En algún momento, la demanda disminuye, ya sea porque los precios han alcanzado niveles insostenibles o porque se difunden noticias negativas. Los inversores comienzan a vender sus activos para asegurar sus ganancias, lo que provoca una primera caída brusca en los precios. Fase de pánico o hundimiento. En esta etapa, los precios se desploman drásticamente y los inversores que compraron en la cima de la burbuja sufren pérdidas significativas. El pánico se propaga y puede haber una venta masiva de activos. Las burbujas financieras son problemáticas porque, en última instancia, los precios inflados no están respaldados por los fundamentos económicos subyacentes. Cuando la burbuja estalla, los inversores pueden perder una parte sustancial de su inversión. Es importante reconocer las fases o etapas de una posible burbuja financiera, como una rápida subida de precios desvinculada del valor fundamental, un exceso de confianza y una mentalidad de esta vez es diferente. Como inversor, es crucial mantener un enfoque en la gestión de riesgos y en la diversificación de la cartera para mitigar el impacto de posibles burbujas y colapsos del mercado. ¿Cuál ha sido la burbuja financiera más grande de la historia? La burbuja financiera más grande de la historia es ampliamente considerada la burbuja de los tulipanes que ocurrió en los Países Bajos en el siglo XVII. También es conocida como la tulipomanía. Esta burbuja se desarrolló en torno al mercado de los tulipanes, una flor exótica que se había vuelto extremadamente popular en Europa en ese momento. Los tulipanes que llegaron a los Países Bajos en el siglo XVI tenían su origen en las regiones de Asia Menor y Anatolia, en lo que ahora es Turquía.
Fueron cultivados y apreciados en el Imperio Otomano, y fue a través de los contactos y acuerdos comerciales que estas flores exóticas se introdujeron en Europa occidental. A medida que los bulbos se adaptaron al clima y al suelo holandés, los horticultores comenzaron a experimentar con cruces, lo que resultó en la creación de nuevas variedades de tulipanes con colores y patrones únicos. Estos nuevos tulipanes se convirtieron en un objeto de interés y comenzaron a ser coleccionados por la aristocracia y las clases acomodadas. Una vez que la demanda creció, y la pasión por los tulipanes se extendió, se establecieron mercados de bulbos de tulipanes en los Países Bajos donde eran comprados y vendidos, lo que finalmente llevó al surgimiento de la burbuja en el siglo XVII. En ese sentido, la tulipomanía alcanzó su punto máximo entre los años 1636 y 1637. Durante este período, los precios de los bulbos de tulipán aumentaron de manera exponencial, llegando a niveles astronómicos en relación con los ingresos promedio de las personas en ese momento. Por consiguiente, los tulipanes se convirtieron en una forma de inversión especulativa y muchos comerciantes y ciudadanos comunes comenzaron a comprar y vender bulbos en los mercados secundarios, con la esperanza de obtener ganancias rápidas. Durante el apogeo de la burbuja de los tulipanes en la década de 1630 en los Países Bajos, los precios de los bulbos de tulipán alcanzaron niveles extraordinarios, en comparación con los salarios y otros bienes de la época. Aquí tienes algunas comparaciones para ilustrar cómo los precios se dispararon en relación con otros aspectos económicos. El salario anual promedio de un artesano o trabajador manual, en esa época rondaba los 150 a 300 florines. En contraste, los bulbos de tulipán podían venderse por varios miles de florines cada uno. Los precios de los bulbos de tulipán superaban con creces el costo de las propiedades en algunas áreas. Se registraron transacciones en las que un solo bulbo se intercambió por una casa en una buena ubicación. Uno de los casos más famosos es el del tulipán Sempergastes, que en su punto máximo se vendió por hasta 10.000 florines. Esto era una cantidad exorbitante en comparación con los salarios y precios de otros bienes de esa época. Estas comparaciones resaltan la irracionalidad de la tulipomanía, y cómo los precios de los tulipanes se desvincularon completamente de los fundamentos económicos y la realidad. Por consiguiente, la burbuja finalmente colapsó en 1637, cuando la demanda se redujo drásticamente y los precios cayeron en picada. Así fue como muchos inversores perdieron grandes sumas de dinero, ya que los precios retrocedieron a niveles más razonables. La tulipomanía se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo las emociones y la especulación pueden superar los fundamentos económicos, llevando a una burbuja que inevitablemente estalla. ¿Qué otras burbujas financieras han ocurrido a lo largo de la historia? Burbuja de la Compañía de los Mares del Sur, 1720. En el siglo XVIII, la Compañía de los Mares del Sur fue creada en Inglaterra para asumir una gran parte de la deuda nacional y comerciar con las colonias en América del Sur. Sin embargo, el entusiasmo excesivo llevó a una especulación desenfrenada en las acciones de la compañía. Cuando la burbuja estalló, los precios colapsaron y los inversores sufrieron pérdidas masivas. Burbuja de la Compañía del Mississippi, 1719-1720. En Francia, la Compañía del Mississippi, dirigida por John Law, se convirtió en el centro de una burbuja financiera en la que las acciones de la se inflaron excesivamente. Law promovió la idea de que la compañía controlaría el comercio, explotación minera y la economía luisiana. Sin embargo, la burbuja colapsó cuando la empresa no pudo cumplir sus promesas y los precios se desplomaron. Burbuja de las empresas.com, 1990-2000. A fines de la década de 1990, hubo un frenesí especulativo en torno a las compañías de tecnología e Internet. Muchas de estas empresas.com tenían valoraciones infladas en comparación con sus ganancias reales. Cuando estos negocios no lograron cumplir con las expectativas de crecimiento, muchas colapsaron, causando pérdidas significativas para los inversores. Estas son solo algunas burbujas financieras que han ocurrido a lo largo de la historia. Sin embargo, ilustran cómo la especulación irracional, la sobrevaloración de activos y la falta de fundamentos económicos sólidos pueden llevar a situaciones desastrosas en los mercados financieros. ¿Es Bitcoin una burbuja financiera? La pregunta de si Bitcoin es una burbuja financiera es un tema debatido en el mundo de las finanzas y las inversiones. La respuesta puede variar según la perspectiva de cada persona y la información disponible en un momento dado. Aquí hay algunos puntos a considerar. Volatilidad extrema. Bitcoin es conocido por su alta volatilidad. Los precios pueden experimentar movimientos significativos en un corto periodo de tiempo, lo que puede ser preocupante para algunos inversores. Incertidumbre regulatoria.
La falta de regulación clara en torno a Bitcoin y otras criptomonedas puede contribuir a la incertidumbre en el mercado y afectar los precios. Naturaleza especulativa. Para algunos inversores, Bitcoin es una inversión especulativa en lugar de un activo con fundamentos económicos sólidos respaldándolo. Adopción y uso real. Bitcoin también ha ganado una base de usuarios y se ha adoptado en diversas industrias. Algunas personas argumentan que su utilidad como activo digital y su potencial para cambiar la forma en que funciona el sistema financiero justifican su valor. Interés institucional. La participación de inversores institucionales y empresas en el espacio de las criptomonedas puede indicar un mayor grado de aceptación y legitimidad para Bitcoin. Determinar si Bitcoin es una burbuja financiera es un desafío debido a la naturaleza única de las criptomonedas y a la falta de un consenso definitivo en la comunidad financiera. ¿Qué relación tiene Bitcoin con otras burbujas financieras de la historia? Bitcoin comparte algunas similitudes y diferencias con otras burbujas financieras históricas, como la ocurrida con la Compañía del Mississippi o la tulipomanía. Aquí hay una comparación de cómo se relacionan. Similitudes. Euforia y especulación. Al igual que en las burbujas históricas, Bitcoin ha experimentado periodos de euforia y especulación intensas. Los inversores a menudo se sienten atraídos por la posibilidad de ganancias rápidas en un corto periodo de tiempo. Volatilidad de precios. Tanto Bitcoin como las burbujas históricas han sido caracterizados por movimientos de precios extremadamente volátiles. Los precios pueden aumentar o disminuir drásticamente en un periodo corto, lo que puede llevar a una sensación de inestabilidad en el mercado. Diferencias. Fundamentos tecnológicos. Bitcoin se basa en una tecnología subyacente, la cadena de bloques, blockchain, que tiene aplicaciones en áreas más allá de las finanzas, como contratos inteligentes y registros de propiedad. A diferencia de las burbujas históricas, Bitcoin tiene un componente tecnológico que va más allá de su valor financiero. Casos de uso emergentes. Aunque inicialmente se consideraba principalmente como una moneda digital, Bitcoin ha encontrado casos de uso adicionales a lo largo del tiempo, incluida su función como reserva de valor y cobertura contra la inflación. Esto le otorga cierto grado de utilidad más allá de una mera inversión especulativa. Mientras que Bitcoin comparte algunas similitudes en términos de especulación y volatilidad con las burbujas históricas, también tiene diferencias notables debido a su tecnología subyacente, casos de uso emergentes y adopción global. La comparación con burbujas anteriores puede proporcionar perspectivas, pero es importante considerar las características únicas de Bitcoin al evaluar su potencial como inversión y activo digital. Inversionistas reconocidos que piensan que Bitcoin es una burbuja financiera. Warren Buffett ha sido escéptico sobre Bitcoin, ya que ha mencionado que no considera a la criptomoneda como una inversión productiva debido a su falta de valor intrínseco y a la naturaleza especulativa del activo. Considera que Bitcoin carece de una utilidad real y se ha referido a él como veneno de rata al cuadrado. Charlie Munger, el vicepresidente de Berkshire Hathaway, ha compartido la opinión escéptica de Warren Buffett sobre Bitcoin. Munger ha calificado a Bitcoin de locura total y ha expresado preocupaciones sobre su volatilidad y la especulación desenfrenada que lo rodea. Nouriel Roubini, economista y profesor de la Universidad de Nueva York, ha sido conocido por ser un crítico vocal de Bitcoin. Roubini considera que Bitcoin es una burbuja financiera debido a su alta volatilidad, falta de regulación y a su uso en actividades ilegales. También argumenta que Bitcoin carece de valor intrínseco y que su precio está impulsado por la especulación. Howard Marks, cofundador de Oaktree Capital Management, ha expresado escepticismo sobre Bitcoin y otras criptomonedas. Marks ha destacado la falta de respaldo intrínseco de Bitcoin y ha comparado la emoción en torno a las criptomonedas con la manía de las .com en la década de 1990. Estos inversionistas reconocidos han compartido sus opiniones sobre Bitcoin como una burbuja financiera debido a preocupaciones sobre su valor intrínseco, volatilidad, especulación y falta de respaldo. Inversionistas reconocidos que piensan que Bitcoin es un excelente activo para invertir. Paul Tudor Jones, un conocido gestor de fondos de cobertura, ha comparado Bitcoin con una inversión en oro durante los años 70. Jones considera que Bitcoin es una protección contra la inflación y la devaluación de las monedas tradicionales. Ha mencionado que ve similitudes entre el papel que desempeñó el oro en ese periodo y el papel que podría desempeñar Bitcoin en el entorno financiero actual. Cathie Wood, fundadora de ARK Invest, ha expresado su optimismo sobre Bitcoin y ha incluido a la criptomoneda en las carteras de inversión de sus fondos. Wood considera que Bitcoin podría ser una forma de almacenar valor en el entorno digital y ve su potencial para diversificar una cartera tradicional. Tim Draper, capitalista de riesgo y defensor de Bitcoin,
ha sostenido que la criptomoneda tiene el potencial de transformar el sistema financiero y la economía global. Draper ve a Bitcoin como una oportunidad para descentralizar y democratizar las finanzas. Michael Saylor, director ejecutivo de MicroStrategy, ha sido un defensor vocal de Bitcoin como inversión. Su empresa ha invertido grandes sumas de dinero en la criptomoneda como una estrategia de reserva de valor. Saylor argumenta que Bitcoin es una protección contra la inflación y la degradación del valor del dólar, y ve a Bitcoin como oro digital. Estos inversionistas destacan diferentes razones para considerar a Bitcoin como un excelente activo para invertir, incluida su utilidad como reserva de valor, protección contra la inflación y el potencial de transformación del sistema financiero. ¿Cuál es la diferencia entre valor intrínseco y valor imputado? Valor intrínseco. El valor intrínseco se refiere al valor real o subyacente de un activo, empresa o inversión basado en sus fundamentos económicos y financieros. En otras palabras, es el valor que un activo tendría en función de sus características y el flujo de efectivo que puede generar en el futuro. Para las acciones de una empresa, el valor intrínseco se relaciona con sus activos, ingresos, ganancias, proyecciones de crecimiento y otros factores financieros. En el contexto de la inversión en acciones, el valor intrínseco se evalúa a menudo utilizando métodos de valoración como el modelo de descuento de flujos de efectivo, el valor contable, el valor de mercado de activos netos y otros enfoques. Valor imputado. Se refiere al valor que los inversores o el mercado en general asignan a un activo en función de factores externos y percepciones. Este valor puede estar influenciado por elementos como la oferta y la demanda, las expectativas futuras, las noticias, la psicología del mercado y otros elementos no necesariamente relacionados con los fundamentos del activo. El valor imputado puede ser más volátil y susceptible a cambios bruscos en comparación con el valor intrínseco, ya que puede verse afectado por las emociones del mercado y las tendencias a corto plazo. La diferencia clave entre el valor intrínseco y el valor imputado radica en que el primero se basa en los fundamentos subyacentes y la realidad económica, mientras que el segundo está basado en factores externos y percepciones del mercado. ¿Es Bitcoin un activo con valor intrínseco o valor imputado? A continuación, proporcionaré argumentos desde ambas perspectivas. Valor intrínseco de Bitcoin. Escasez digital. Bitcoin se ha diseñado con un suministro total limitado de 21 millones de monedas. Esta característica de escasez podría ser vista como un factor que aporta valor intrínseco, ya que se asemeja a las propiedades del oro, un activo que históricamente se ha valorado por su suministro limitado. Tecnología subyacente. La tecnología blockchain en la que se basa Bitcoin tiene aplicaciones en diversas industrias y puede proporcionar utilidad más allá de su función como moneda. Esto podría considerarse un valor intrínseco, ya que la misma tiene un propósito práctico. Valor imputado de Bitcoin. Percepción de valor. Gran parte del valor de Bitcoin está basado en la percepción de los inversores y la comunidad. Su adopción y demanda a menudo se ven afectadas por la psicología del mercado, las noticias y las tendencias actuales, lo que podría considerarse valor imputado. Falta de respaldo físico o gobierno. A diferencia de activos como el oro o las monedas fiduciarias respaldadas por gobiernos, Bitcoin no tiene un respaldo físico ni el respaldo de una entidad gubernamental. Su valor se basa en su utilidad como activo digital, lo que puede contribuir a su consideración como valor imputado. La percepción de si Bitcoin tiene valor intrínseco o valor imputado puede depender en gran medida de la perspectiva individual y la interpretación de sus características y funciones. Algunos inversores creen que su valor está respaldado por su escasez y tecnología, mientras que otros ven su valor influenciado por factores externos como la demanda del mercado y las tendencias actuales. Es importante señalar que las opiniones varían en el mundo financiero y que la discusión sobre el valor de Bitcoin es continuo y evoluciona con el tiempo. Así llegamos al final de este emocionante viaje a través de la historia y la psicología de las burbujas financieras. Esperamos que hayan encontrado este recorrido esclarecedor y enriquecedor en su comprensión de los mercados y las complejidades que los rodean. La historia nos ha dejado una invaluable lección. La euforia y la especulación desenfrenada pueden llevar a resultados desastrosos. Desde la tulipomanía en el siglo XVII hasta las burbujas más contemporáneas, hemos visto cómo la codicia y el miedo pueden nublar el juicio de los inversores, provocando un aumento insostenible en los precios y, en última instancia, la caída abrupta de los mercados. La evolución del mundo financiero nos ha presentado nuevos desafíos y oportunidades. Y, en medio de todo esto, surge una pregunta importante: ¿es Bitcoin una burbuja financiera o una innovación duradera? La respuesta no es sencilla y, como hemos explorado en este video, las opiniones difieren ampliamente. La tecnología blockchain,
La adopción institucional y el deseo de una alternativa digital al sistema financiero tradicional agregan un nivel de complejidad a la cuestión. En última instancia, recordemos que la inversión responsable y la educación financiera son fundamentales para navegar por los mercados con éxito. Mantenerse informado, comprender los riesgos y evitar dejarse llevar por la euforia son principios que pueden ayudarnos a evitar caer en las trampas de las burbujas financieras. En ese sentido, ahora es turno para ti. ¿Crees que Bitcoin es una burbuja financiera? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los éxitos en tus inversiones.